Entrevista. Personajes. Historias en el Rincón de los Gatos. FM. El Rincón de los Gatos, FM. Desde La Calera para la región. Visual. La Radio TV. Charlas. Entretenimiento. Talento. Música. Información. En el Rincón De los Gatos, FM. Para la región del Guavio. Pues el día de hoy tenemos otro episodio, El Rincón de los Gatos, hoy con un invitado. Como siempre tenemos invitados especiales con historias, perfiles maravillosos, pero el día de hoy ustedes reconocen este personaje, este rostro, y cuando hable lo van a reconocer más. Sobre todo con la voz. Sí. Y la gente dice que sí, Rey es, mejor dicho, nada. La gente escucha y ya sabe. De una, ya sabemos que Juan Daniel Oviedo está con nosotros en este especial del Rincón de los Gatos. El hombre que dicen que él es el más gomelo del país, ¿o sí, qué? El estrato 20. El estrato 50, sí. ¿no? Sí, el estereotipo de gomelo me lo gané y vivo con él. No entiendo todavía por qué lo tengo. Yo tampoco, si le encanta el agua de panela con queso y la arepa caleruna. Y el queso en sopita, y el queso. Que no le gusta a todo el mundo. Juan Daniel, bienvenido a este espacio, El Rincón de los Gatos. Muchas gracias, Yasmín, y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven aquí en este programa, El Rincón de los Gatos. Nos ven y nos escuchan. Este es un formato transmedia para seguir fortaleciendo ese movimiento de comunicación alternativa y comunitaria que debemos tener en todas las áreas, en todas las dimensiones, en ciudades y municipios. Es decir, multiplataformas. Exactamente, nos escuchan en simultáneo a través de los 101.3 y te van a ver a través de nuestras plataformas digitales. Excelente. Y empecemos por el principio. ¿Quién es Juan Daniel Oviedo, por Dios? Y bienvenido. No, miren, Juan Daniel Oviedo, pues es un bogotano, ¿sí? De 46 años de edad. Yo soy una persona que se demoró mucho en saber verdaderamente qué lo identifica, ¿sí? Y eso no es chévere ser honestos. Uno a veces pasa su vida y uno no sabe qué es lo que verdaderamente lo identifica a uno o lo motiva. Y para este ejercicio político que estoy desarrollando, fue clave hacer como ese ejercicio de introspección. Sí. Y te cuento, yo soy una persona que le gusta que las cosas salgan bien. Okay. Entonces, a veces con el borde al perfeccionismo, una persona muy disciplinada, me parece que la disciplina es algo de lo cual quisiera que nadie se le olvide que yo traté de proyectar esa imagen de la disciplina, en donde ese afán de que las cosas salgan bien junto con disciplina se suman a una persona a la cual le gusta ser útil. Uh-huh. A veces la gente piensa que es como un afán de reconocimiento, pero no, es un afán de ser útil. Y esas tres cosas son las que me tienen aquí participando en ese proceso de las elecciones de alcalde de Bogotá, en donde a eso personal se suma pues una trayectoria académica y profesional como economista, con estudios de doctorado y con experiencia tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Qué te enamoró de lo público? Porque sin duda alguna estar a cargo del DANE, ¿no? Y ver esa realidad que vemos en cifras y datos, pero que muestran una realidad, versus a la que te enfrentas en caso de ser alcalde de Bogotá, el segundo puesto más importante del país. Bueno, yo creo que de lo público me enamoró la capacidad de cambiar vidas, es decir, de que el trabajo de uno pueda tener un impacto sobre una forma como se relacionan empresas y el gobierno, o que pueda tener un impacto en la forma como la gente entiende los problemas de nuestra sociedad, como el desempleo, la inflación. Eso me emocionó muchísimo porque me ayuda a reconfirmar ese afán de querer ser útil y sentir que lo que hago desde lo público puede ayudar a cambiar vidas. Es algo que me llena de mucha satisfacción. Bueno, eso en el ámbito político con las aspiraciones que tienes, pero en lo personal,
estudiante de la Universidad del Rosario, ¿le tocaba echar buceta o no? Claro, ¿Cómo era el ese? colectivo ese que le dan a Ay, uno ¿el el banquito, chiquito? el chiquitico. O el ejecutivo también, que era altísimo, con esas sillas altísimas que uno se sentaba y a veces le daba miedo que Que le fuera a pasar prohibido algo. llevar pasajeros de pie y uno le tocaba de pie. Exactamente, el ZE63 me acuerdo mucho, el San Cipriano, ¿Qué más? que me llevaba de la casa de mi mamá, que es en la 150 con séptima, Ajá. al centro, bien sea en la 10ª o en la 19. ¿Cómo fue esa relación con el centro? Que es maravillosa. Cuando un capitalino realmente reconoce lo que es Bogotá, uno dice la Candelaria, el centro, que tiene sus tejemanejes. No, pues el centro en ese momento es mi vida en Bogotá. Yo vivo en la 26 con 13, en el barrio Ok. San Diego, y por consiguiente mis fines de semana es caminar por el Centro Internacional, pasar por el Museo Nacional, hacer el septimazo, hablar con la gente, a veces pasar al Mercado de las Pulgas, ir hasta la ciclovía bien, atravesando Casa de Nariño para llegar ya hasta el borde del 20 de julio. Unas cosas chéveres. El centro está en mi corazón y curiosamente la gente piensa que solo conozco la 72 para acá. el norte, pero creo que mi radio de acción es de la 72 hacia el sur, y precisamente el centro ha sido clave para mí también porque algo que no pude mencionar anteriormente, pues toda la vida he sido profesor. Una cosa es que está en suspenso en este momento por el ejercicio político que estoy haciendo para evitar confusiones, pero yo soy profesor de economía de la Universidad del Rosario. O sea, la pedagogía también ha estado... Es una manera de cambiar vidas también. Me ha servido muchísimo, no creas. En la política y en el ejercicio de liderazgo público la pedagogía me ha ayudado, porque la gente le agradece a uno, "Sí, por fin entendí, ¿sí?, qué era el DANE, por fin entendí cómo se medía la inflación, ya entendí por qué la inflación refleja que las cosas están caras o están baratas". Entonces la pedagogía en política también es muy importante. Hablemos de eso ya que tocó el tema. Todo está caro en Colombia, está caro en Bogotá, está caro en La Calera y alrededores. Aún más en La Calera, Y aún siempre La Calera ha tenido ese perfil de que el costo de vida es un poco más alto que en Bogotá. El tema del transporte, el tema también de muchos bogotanos viviendo en La Calera, entonces eso genera un encarecimiento también del costo de vida para los habitantes locales. Exactamente. ¿Qué hacemos y cómo logramos entender, pero cómo logramos neutralizar un poco ese fenómeno? Ya entrándome un poquito como profe. No, yo lo que creo es esta inflación no va a corregirse drásticamente este año, ¿sí? Entonces este año sí hay que apretarse el cinturón, hay que buscar cómo las personas que pueden, ¿sí? Porque tenemos que reconocer que es triste, que hay personas que ese consejo no aplica porque la están pasando muy mal. Sí, son casi 800.000 personas en Bogotá que están en situación de inseguridad alimentaria, pero aquellos que no están en esa situación, sí debemos apretarnos el cinturón, tratar de buscar disminuir eso que llamamos los gastos hormiga, aficiarnos con un cuadernito anotando lo que diariamente... ¿Sí funciona? Sí, a mí me funciona. Yo tengo un Excel con los gastos, yo lo llamo la malla madre, que son los servicios públicos, la cuota del crédito, las tarjetas, la gasolina, mi psicóloga. ¿Qué son los gastos hormiga? ¿Sí? ¿Qué son los gastos hormiga? Y los gastos hormiga son el cafecito, la que son muy arepita, la pequeñitos, guapanela, pero que gastan y gastan, ¿sí?, como la cafetería, el periquito, los huevitos a veces porque le dan antojo a la gente de unos huevos con café con leche. La galletica de la panadería. La galleta de la panadería. Entonces no se trata de dañarles el negocio a ellos, sino de ser conscientes que si verdaderamente la plata no nos está alcanzando para lo básico, pues hay que tener tiempos de cautela y no comer tanta galletica en la panadería. Profe, gracias por ese consejo de economía solidaria que tenemos que tener en cuenta ahorita, y con tremenda eminencia. Pues hombre, si usted no le hace caso al que sabe, pues imagínese. Pero vayamos un poquito más a lo personal. Juan Daniel, tú hablas
en el tema del bullying porque has sido víctima del bullying. ¿Por qué dices eso? Sí, yo soy oficialmente víctima del matoneo. No es algo de que enorgullecerse, pero es la realidad. Y también lo hago públicamente, declararme víctima de eso, no tanto por inspirar piedad o lástima, sino para decirle a todas esas personas, sobre todo niños y niñas que la están pasando mal por el matoneo escolar, pues que no están solos, ¿sí? Y que sí se puede salir adelante de esa dificultad, ¿sí? Seguramente no podemos cambiar el mundo de un día para otro, se requiere mucha educación, se requiere mucha sensibilidad. Empatía. Pero lo importante también es que seamos partícipes y compartamos mensajes en positivo, de decir que aún siendo víctimas de matoneo hemos podido salir adelante, demostrar que el estudio es una opción de vida, que el trabajo y la preparación nos ayudan a ser más fuertes y a ser más robustos frente a ese dolor que genera la crítica constante por cosas que uno dice, ¿por qué a la gente se le ocurren esas cosas? ¿Cómo te la montaban? Bueno, varias formas. Primero, pues producto de esas categorías básicas cuando uno es niño o niña. Entonces ser un niño con voz de niña automáticamente como, entonces ¿el qué es? ¿Usted es niño o es niña? Sí, porque tiene voz de niña. ¿Voz de niña? Sí, todavía tengo un tono más agudo del que tienen los hombres, llamémoslo así, en promedio. A mí me parece Por que otra está cosa, bien. ¿eh? A mí me parece que es muy varonil, solo que no, si es a mí me gomelo. pasaba, pero a mí no me da pena. A mí me pasaba cuando chiquito que yo contestaba o hacía una llamada para hacerle un favor a mi mamá y me decían, sí señora. Ah, ¿sí? ok. Sí. Y Sí, te hacía sentir... Entonces, no, pues obviamente yo no entendía, obviamente le duele a uno y uno dice, ¿qué pasa? Pero, y en el colegio pues me daba mucha tristeza que la gente fuera así, pero pues también son niños. Era un colegio de hombres, más proclive al tema del matoneo. Y el otro tema es una cicatriz que ya no se ve y el bigote en ese momento me lo estaba escondiendo, pero de pequeño era muy, muy grande. Entonces, pues obviamente el deforme, el feo, ¿sí? El cara cortada, ¿sí? Entonces automáticamente eso generó unas barreras constantes para relacionarme. Entonces yo dije, ay no, yo no voy a perder el tiempo, si la gente no me quiere tratar, pues entonces yo me dedico a estudiar y punto. Y me dediqué a estudiar y afortunadamente me sirvió para salir adelante y llegar a donde estoy en ese momento. Bueno, pues asesor de diferentes carteras, entre ellas el Ministerio de Comunicaciones, director del DANE durante los pasados 4 años, que eso supongo yo que te ha servido también para entender un poco la realidad que te enfrentas en Bogotá, en el caso de Bogotá, y la relación con estos municipios, ¿no? Precisamente fue el DANE el que generó el clic inicial y el definitivo para mi interés por la alcaldía de Bogotá, porque curiosamente el cierre del DANE estuvo marcado por la realización de una encuesta que se hace cada 4 años en Bogotá, que es la encuesta multipropósito de Bogotá, y que en esta ocasión se hizo en 21 municipios de los alrededores de Bogotá. Entonces también me ayudó a entender la foto de esos casi 35.000 habitantes de La Calera, saber qué está pasando con ellos en materia del 15% que se tienen que desplazar permanentemente a Bogotá, qué está pasando con la percepción de pobreza y las diferentes dificultades que enfrentan también los habitantes de La Calera. Bien, ¿cómo estamos los habitantes de La Calera versus relación Bogotá? Bueno, primero estamos altamente bogotanizados, perdón que me asuman nosotros, pero pues estamos en La Calera, estamos altamente bogotanizados, son aproximadamente 2.8 personas por hogar en la parte urbana de La Calera. Tenemos una percepción de pobreza que es ligeramente superior, cerca de un 31% de personas en La Calera se sienten pobres, y tenemos
un déficit de casi 10 puntos porcentuales de cobertura de Internet frente a esa cobertura que tiene la ciudad de Bogotá. Y como lo decía anteriormente, el 15% de las personas que habitan en La Calera trabajan en Bogotá. Somos lo que se podría denominar como un territorio o un municipio dormitorio. Un municipio dormitorio en donde la intensidad de ese municipio dormitorio no es tan fuerte como lo hablábamos hace un rato en la emisora, Sí. como sucede en otros municipios de los alrededores de Bogotá, como lo son Soacha, Mosquera, Madrid, Funza, en donde hay una mayor cantidad de gente que vive en esos municipios que se desplaza constantemente a Bogotá. Aquí en La Calera todavía tenemos una gran cantidad de personas que se vienen a vivir solas o en pareja, pero que pueden por sus actividades laborales quedarse aquí en La Calera y disfrutar de la ruralidad y disfrutar de la vida también tan agradable que es la de un pueblo que tiene unas costumbres como esa agua de panela tan rica Deliciosa, que ¿no? le cambian a uno la vida. Ah, bueno, nos alegra mucho. Pero tenemos una proyección de que vienen muchísimas más personas. Torres de edificios increíblemente ya edificados. Imagínate este dato, La Calera es el tercer municipio de los que rodean a Bogotá con mayor participación de hogares de 1 o 2 personas. Es decir, no son tantas familias las que se están viniendo, sino personas en retiro, Ok. o personas jóvenes, o estos nuevos actores digitales que no tienen que vivir al lado de la oficina porque se reporta todo su trabajo de forma virtual, Sí. es decir, los que trabajan de forma remota. Entonces hay una bogotanización muy particular porque no son las familias numerosas las que se vienen a vivir a La Calera, sino son personas que viven solas o que viven en pareja las que más frecuentemente se están viniendo aquí al municipio de La Calera. Y aún así tenemos proyectado 7 polígonos de expansión urbanístico en nuestro municipio, más todas las torres. Vamos a hacer un ejercicio, Ok, ¿vale? perfecto. Yo acá tengo unas paleticas muy interesantes y yo te voy a poner, por favor, oiga, me siento sola sin los gatos. Sí, a mí me dijeron que el programa era con Entonces, yo les gaticos. estoy haciendo caras para ver si me los suchean para acá. Dalia. Venga, ese gordo tan lindo. Te presento a Onyx. Onyx, Ellos son ok. los protagonistas de este rincón. Eso. Eso, por fin. Bueno, Uy, ahí salud. están ahí todos raros hoy, pero ahí ya ahí van tomando confianza. Sí. Pero ahí tenemos unas paleticas. Sí. Yo te voy a dar como unas situaciones y tú me dices cómo las vas a calificar según esos emoticones que ¿Esto tenemos ahí. qué significa? Exacto, yo no sé, pero yo quisiera, por ejemplo, que tú evaluaras con estos, ¿no? Por ejemplo, la movilidad entre La Calera y Bogotá. La movilidad entre La Calera. Ahí, y la mostramos y todo. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer para mejorar esa pesadilla de movilidad entre Bogotá y La Calera? Bueno, yo creo que tenemos que pensar conjuntamente la solución. ¿Sí? El hecho de que tengamos constantemente una papa caliente entre Bogotá, Cundinamarca, La Calera, Sí. o el caso que suceda en cualquier otro municipio, pues hay que reconocer que eso no nos ha llevado a ninguna solución. Recordemos que el alcalde Peñalosa estuvo a punto de hacer realidad una interconexión a través de un túnel que no logró su viabilidad ambiental, y debemos pensar en cómo una alianza público-privada de iniciativa privada, Sí. ¿sí?, puede proveer una solución de complemento a la movilidad que nosotros tenemos en La Calera. Ya sabemos de los riesgos geológicos que tiene la vía actual, sabemos también de la demanda de esparcimiento que está generando esta vía actual en ciclistas y personas que quieren ascender a patios de forma deportiva. Una zona que es súper tradicional, que son los miradores. Los miradores, entonces yo creo que hay que pensar y sentarse a evaluar cómo una alianza público-privada de iniciativa privada nos puede proveer una solución alternativa a la interconexión entre Bogotá y La Calera. Perfecto.
cuando los calerunos de Sopó, Huasca, Guatavitas, Esquilé, cualquier municipio va a Bogotá en este momento, pues la encuentra, digamos que en obras. Por todo lado hay obras. ¿Cómo calificarías tú la situación actual de infraestructura de Bogotá en este momento? Uy, está difícil de escoger. Yo sé. Está difícil. Yo sé porque aunque hay buenas intenciones desde hace muchos años, pues es una cosa que estaba molestando al ciudadano en común, pero no sé. Yo quiero ser voz de lo que nos dice la gente en la calle. Ok. La gente lo que nos dice en la calle da pesar. Y por eso tal vez es porque cuando estén hechas esas obras, vamos a ver muchas mejoras, pero la forma como se han desarrollado, ¿sí? Sin un seguimiento preciso, sin un seguimiento meticuloso de cómo deben hacerse realidad en el menor tiempo posible para afectar el menor tiempo posible la vida de los habitantes de Bogotá, no ha sido supremamente exitoso. Ayer estuvimos recogiendo firmas en la 116,15, perdón, antes de ayer, el domingo. Habíamos estado hace 3 meses en ese punto, 3 meses. No se había movido nada. No había avanzado La polisombra estaba ahí, los huecos estaban en cada esquina del intercambiador de la 116,15 ahí puestos. Entonces, yo creo que el tema de las obras, tristemente, requiere mejor supervisión, más gerencia, más seguimiento y algo muy importante, y es que reconozcamos que el tiempo de todos los habitantes de Bogotá vale. Por consiguiente, si hay obras que se pueden hacer 24 horas al día o 7 días a la semana, pues así tenemos que hacerlo y buscar el presupuesto para que así suceda. Obviamente estamos en justas electorales, al portas de iniciar las campañas, ¿no? Y en estas administraciones, estoy hablando de la de Bogotá, de la Calera, de la seguramente de Huasca, Sopó y alrededores, pues vamos a tener bastantes inconformidades, ¿no? Y la gente va a decir, va a ser muy fuerte al juzgarlas, digamos, o al emitir, digamos, una opinión, pues porque tuvimos la pandemia, pues porque se supone que tuvimos menos tiempo, porque se supone que en vez de mejorar las cosas van de mal en peor. Yo solamente voy a dar un nombre y su merced ahí va a, no a calificar, sino a emitir ahí como la idea. Claudia López. Claudia López. Uy, pero es que está difícil usar algunas de esas paletas. Yo creo que hay que usar de las dos. Sí, hay cosas buenas, ¿sí? Sí. Como por ejemplo todo el sistema de ayudas que se desplegó en la pandemia, de subsidios monetarios, de subsidios alimentarios. El sistema distrital de cuidado es una cosa supremamente valiosa que hay que fortalecer y hay que ¿Va a continuar con ese programa? Sí. Okay. Y toca, porque ya es una política del distrito, ¿sí? Ya no es un plan, ya no es una acción gubernamental del alcalde, sino es una política distrital. Y hay que fortalecerla y ojalá ponerla como las obras, 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí. Y en este lado, pues el manejo de la seguridad, ¿sí? Creo yo que la soberbia en el gobierno para mí se hizo explícita en el manejo de seguridad, una discusión bastante polarizante de la seguridad, Sí. que yo creo que es delicado que eso suceda, ¿sí? Porque la seguridad sí o sí debe suceder en un trabajo articulado con las Fuerzas Armadas, en este caso con la Policía Metropolitana de Bogotá, y esa relación falló. Entonces en este punto siento esto y siento, no sé, y ahí quedo yo perdido, qué está pasando en la cabeza de la alcaldesa frente a la primera línea de Metro Bogotá. La sentí muy defensora de lo que ya había y de la institucionalidad, pero de un momento para otro vimos como el interés de que se llegue a algún acuerdo con el presidente, y algo que me preocupa muchísimo, no el acuerdo con el presidente, sino retrasar una promesa tan importante para los habitantes de Bogotá, que incluso puede tener más complicaciones con los ajustes que se lleguen a acordar. Si es así, ojalá que no,
entre la alcaldesa y el presidente. El metro de Bogotá. Importantísimo, es una promesa que llevamos retrasando más de 70 años. Ya están dando, ya hay un contrato, ya hay unos diseños, ya hay obras inmobiliarias que se están haciendo en función de esa primera línea de metro de Bogotá. El segundo proyecto, la segunda línea de metro, ya se están abriendo los pliegos de la licitación. Entonces yo creo que el metro va a ser una realidad para que podamos demostrar en Bogotá que sí se puede, y que se puede con los recursos que tengamos a disposición. Bogotá debe pensar en ser una ciudad recursiva. Nada de pensar es que nos merecemos el metro más lindo del mundo, no. Nos merecemos el metro que podamos financiar adecuadamente con los recursos limitados que tiene la nación. Entonces, en ese sentido, ¿elevado o subterráneo? En ese momento, y volviendo al metro, la primera línea de metro se hace en un trazado elevado porque eran los recursos que tenía la nación. Muy sencillo para no alargarme. Pensemos, la nación tenía en una cajita 14 billones de pesos. Esa cajita, antes de 2014, pasada a dólares, porque eso es un proyecto internacional, sí, de contratación internacional, se volvía, dividíamos 14 billones de pesos en 2.000 pesos, que era la tasa que estaba antes de 2014, se volvía o se convertía en 7.000 millones de dólares. Con solo un año, por el cambio de los precios del petróleo, esa cajita de plata guardada debajo del colchón de 14 billones de pesos ya no eran 7.000 millones de dólares, sino que en 2015 se convirtieron en 4.000 millones de dólares. Es casi reducir el presupuesto de una obra a la mitad. Entonces Colombia no es buena cavando huecos, ¿sí? o haciendo túneles subterráneos. Colombia no es buena. Sí, mire todo lo que pasó con los túneles de la línea. Siempre hemos tenido que importar esa tecnología. Y los puentes. Entonces, ¿qué era más fácil y menos expuesto al dólar? Usar concreto y no usar metal mecánica. Y el concreto pues implica poner pilares para elevar y lograr que la plata alcance para tener esa primera línea de metro de Bogotá. Entonces, la que haya, con la plata que estuvo disponible, por eso la primera línea va a ser aérea y la segunda subterránea. Creo que nunca nos han explicado el proyecto del metro en Bogotá tan sencillo y tan fácil como esta vez, con lo que alcance, ¿no? Bueno, otra. Eso es como cuando uno compra su primer carro. ¿Sí? Uno siempre quiere el mejor, el Mercedes, la camioneta, lo que sea. Pero con el presupuesto que uno tiene, toma la mejor decisión. Y eso no es un error del cual nos arrepintamos en la vida. Al contrario, nos sentimos orgullosos. Es decir, ese fue mi primer carro. ¿Cuál fue el primer carro? Y lo usé y me sirvió. ¿Cuál fue tu primer carro? Yo, carro propio, sí, solo lo tuve muy reciente, de grande, porque siempre usaba era el que me prestaba mi mamá. Ok. Sí, pero en mi casa el primer carro fue un Chevrolet 54. Después hubo un Monza, después hubo un 323 Coupé y después hubo un Corsa. Ok. Y yo, que ya en la época que estaba en mi éxito profesional de consultor, tengo una camioneta, una Jeep. Ah, bueno, listo. Otro, Transmilenio. No está fácil, ¿no? Yo creo que es esto. Da mucha rabia que nos neguemos la oportunidad de que Transmilenio sea un espacio de cultura ciudadana para la ciudad. ¿Sí? Es lo único que hay en este momento y lo único que va a haber, si no hay modificaciones del metro, lo único que va a haber hasta 2028 para tener una movilidad masiva de pasajeros. Transmilenio fue víctima de una estrategia que hay que respetar, y es que cuando Colombia quiso expresar, y los habitantes de Bogotá, su inconformismo con la realidad social y política del país a finales de 2019, declararon a Transmilenio objetivo estratégico para deteriorarlo, para que fuera visible que la gente estaba mamada de lo que estaba pasando en el orden nacional y la forma como se ejercía la política en el país. Pero tenemos que recuperarlo, es lo único que hay.
Es triste ver gente que dice que Transmilenio es lo peor, que no sirve para nada, que hay que acabarlo, cuando en realidad necesitamos que eso funcione mejor para que cuando llegue el metro podamos tener complementos y no simplemente salvavidas a la movilidad masiva en la ciudad. Yo pregunto de Transmilenio porque sin duda alguna es una de las molestias más frecuentes en el tema de movilidad de Bogotá, y es que vemos que si es un sistema que bien tuvo buenas intenciones, le quedó chiquito a la ciudad. Sí, no tanto que le quedó chiquito, sino que la misma ciudad, la misma institucionalidad lo quebró en el camino. ¿Sí? El hecho de que tuviéramos este gran escándalo de corrupción sobre la troncal de la 26, que al mismo tiempo difirió la decisión de la troncal de la séptima, pues llevó a que el sistema nunca pudiera llegar a su capacidad o a su diseño como estaba inicialmente planteado. Y el hecho de que la manifestación social lo haya declarado objetivo estratégico, que la pandemia haya disminuido la preferencia por el uso del transporte masivo y que no hayamos podido hacer las inversiones suficientes, pues tienen al sistema colapsado, y por eso nuestro compromiso, más allá de empujarlo para que se vaya al abismo, es rescatarlo y convertirlo en un espacio de cultura ciudadana para la ciudad. Bueno, Gobernación de Cundinamarca versus Relación Bogotá. Bueno, pues yo creo que no ha sido contundente, ¿sí? Yo creo que se dan muchos mensajes, pero la relación tiene que ser mucho más estratégica, ¿sí? Entonces, ver que las conversaciones entre el gobernador y la alcaldesa se dan para el pico y placa de la operación Retorno, en la construcción de la región metropolitana fue importante, pero lo que nosotros necesitamos es que Bogotá vea a Cundinamarca, a la gobernación y a los municipios de la región metropolitana como unos aliados estratégicos para su visión de desarrollo en el mediano y largo plazo. Expansión urbana a los alrededores de Bogotá. Pues yo creo que la expansión urbana a los alrededores de Bogotá es primero un elemento crítico del plan de ordenamiento territorial. Efectivamente, las áreas de expansión áreas de expansión del plan de ordenamiento territorial están en Lagos de Torca, sí, y están en lo que es Usme, cerca de Usme Pueblo. Entonces yo creo que es algo que debe suceder para Bogotá, en donde está permitido por el plan de ordenamiento territorial. Obviamente la expansión urbana hacia La Calera no está establecida dentro de los lineamientos del plan de ordenamiento territorial, por consiguiente es una oportunidad de que tengamos un desarrollo sostenible y compatible con el ambiente. Entiendo que aquí en el municipio de La Calera la expansión urbana está generando un debate muy fuerte entre la sostenibilidad ambiental, pero eso, más allá de ser un debate, es lograr el cumplimiento exhaustivo de las normas, ¿sí? Y en donde creo que ha fallado el municipio es en hacer cumplir exhaustivamente las áreas que están vetadas para cualquier uso urbano o de expansión urbana al interior del municipio de La Calera, y por eso es importante recordar que esa región metropolitana que queremos consolidar entre Bogotá y otros municipios tiene como hecho regional la sostenibilidad ambiental, además de la movilidad. Entonces hay que reconocer que en Bogotá era necesario establecer esas áreas de expansión urbana, pero que no están indicadas hacia el municipio de La Calera. Ok. Hay personajes de la política y farándula nacional que generalmente cada vez que salen de hacer sus administraciones, está hablando de expresidentes, pues hacen sus libros, ¿no? Entonces por acá tenemos el de Juanma, por ahí está en la biblioteca. Nico, ¿si me ayudas? Porfa, mientras nos seguimos tomando el agua de panelita. ¿Qué tal el agua de panelita? La arepita. Deliciosa, y la arepa estaba genial. Ahí queda otra para después de la entrevista. Y acá, bueno, sí, yo creo que está en la parte de abajo, pero cada personaje pues tiene su historia, su punto de vista, su opinión, ¿sí? Yo quisiera que tú nos regalaras, por ejemplo, la percepción de este personaje.
cuyo libro estoy leyendo. No sé si ya leíste el libro. No, el libro no lo he leído, no he tenido la oportunidad ni el tiempo de hacerlo. Y yo creo que sobre el presidente Gustavo Petro, pues hay que reconocerle que fue la personificación de un sentimiento muy profundo de la sociedad colombiana de querer ver cambio en los liderazgos públicos. Pero sinceramente creo que la forma como él está planteando estos cambios sin reconocer el pasado, sin reconocer lo bueno de las cosas y siempre motivando una tensión y una polarización, una lucha de clases entre los ricos y las personas desfavorecidas, sí, entre las empresas y los trabajadores. Creo yo que no es la forma en la que debemos construir el futuro de nuestra sociedad y sobre todo me parece que puede ser una forma de desperdiciar la oportunidad de que Colombia finalmente le dijo a su institucionalidad estatal que quería cambios en la política pública y desafortunadamente esos cambios no están sucediendo como yo quisiera que sucedieran en el país. Bien, bueno, pues muchísimas cosas tenemos que hablar. Ah, bueno, acá llegó, acá esto, mire. un regalo para Juan Daniel Oviedo, Claro. porque le encanta el vallenato, ¿no? Claro, uy, pero me toca volver a... ¿Esto es Betamax o VHS? VHS. Creo que es VH, ya uno Sí, ya VH. no reconoce en el formato. No, el VH. Sí, ese es VH, sí. ¿Ah? Claro. ¿Qué tal? Genial. lo Entre máximo. estos tres personajes, ¿con cuál te quedas? ¿Rafael Orozco? Bueno, con Rafael Orozco. Y bueno, el presidente Santos pues tiene un logro innegable y es pues, haber puesto al país a discutir sobre la paz. Tristemente no logramos ese consenso a través del plebiscito de estar de acuerdo de que verdaderamente queríamos la paz. Yo estoy convencido en que la paz es necesaria, pero necesitamos una transición ordenada hacia esa paz y no ese desorden institucional que hemos visto a lo largo de los últimos 9 meses con el presidente Gustavo Petro. Juan Daniel, ya como para ir redondeando este espacio, ¿cómo te sentiste? No, maravilloso, súper Bueno, chévere. súper. Nos encanta, esa es la idea, que nos sentamos ahí como vecinos hablando de lo que nos interesa. ¿Y qué nos interesa? Pues dejar huella en el país, creo. Claro, y sobre todo de permitir que la gente entienda que puede haber opciones para unirnos alrededor de una causa común, ¿sí? Y que esa causa común puede ser que todos vivamos mejor. Exactamente. ¿Cómo piensa Juan Daniel Oviedo como candidato a la alcaldía de Bogotá contrarrestar un poco esa polarización? Sin duda alguna estamos y seguimos sumamente divididos. Bueno, ¿no? no, yo creo que lo más importante es no caer en la cáscara de banano, ¿sí? Si uno se deja resbalar por la trampa que le pone la polarización en el discurso, pues pierde uno la autoridad moral de decir, venga, es un buen momento, precisamente este, es un buen momento para decir, ¿qué tal si hacemos política pensando en el propósito y no en el color de la persona o del partido que representa ese liderazgo público que queremos elegir? ¿Por qué no elegimos en función de quién nos va a resolver el problema, de quién nos va a responder o quién nos va a poner la cara y quién va a garantizar que los recursos que son escasos sean administrados de la mejor forma? Creo yo que es una forma sensata de hacerlo. Es difícil porque el país está tenso. Bogotá, en el caso particular, todavía tiene una tensión muy fuerte, sobre todo en la población joven, con los estragos que generó la manifestación social. Entonces hay una tensión muy fuerte, pero lo mejor es dar ejemplo y si las cosas salen bien, gobernar a partir de ese ejemplo o si no, dejar huella con el intento honesto, transparente y sobre todo con ese propósito de servir y de resolver problemas que tenemos en nuestra campaña. Estamos tan polarizados que solamente que si alguien usa cierto tipo de vestimenta, entonces se cataloga de cierto, ¿no? Que si tú hablas gomelo, como dicen que Juan Daniel, mejor dicho, es regomelo, no sé qué, tiene que ser facho. ¿Qué tan facho eres? No, para nada, para nada. Yo soy una persona que me encanta esto, me encanta comer en la diversidad.
Ajá. ¿sí? Entonces la gente piensa, entonces no falta la gente odiosa que dice que es que los políticos ya salen a comer fritanga. Me encanta la fritanga, pero así como me encanta la fritanga, me encanta comer rico, comida internacional, en la medida en que los recursos así lo permitan. Entonces yo no creo que eso pueda ser un símbolo de ser facho. Yo creo que es de disfrutar el momento y de disfrutar lo rico que puede surgir en función del momento, la plata, la gente y el entorno geográfico donde nos estemos moviendo. Yo creo que ya estás cansado de que te pregunten, ¿usted sí es el candidato de Uribe para la candidatura de la alcaldía de Bogotá? Bueno, no me puedo cansar porque eso yo creo que va a estar presente hasta el último día de cualquier participación que yo tenga en política, y tengo que decirlo con contundencia que no. Eso es un ejercicio independiente. Eso no significa que yo empiece a decir mentiras y a negar que yo he tenido cercanías con personas relevantes del uribismo, pero la cercanía personal y profesional no se puede confundir con una alineación o un adoctrinamiento ideológico. Y yo tengo claras cuáles son mis convicciones, y muchas de ellas no son compartidas por los liderazgos del uribismo o del partido que representan ellos, el Centro Democrático, y por consiguiente ahí está el planteamiento. No lo soy diferente, pero más allá de ser diferente, lo que quiero es que la gente entienda que hoy Bogotá lo que necesita es alguien que tenga propósitos, no que se caracterice o que tenga como primer argumento su bandera ideológica. Ok. De todas las entrevistas que te han hecho, de todos los medios que has visitado, ¿cuál ha sido la pregunta que tú hubieras querido decir? No me han preguntado esto, me hubiera gustado que me preguntaran sobre qué temas, independientemente si es sobre la candidatura hacia Bogotá, sobre la persona, sobre qué faltó en esas entrevistas para responderle y para contarle a la gente. No, yo creo que me han preguntado ¿De todo? De todo, sí. Por ejemplo, ¿quién es Morita? ¿Quién es Morita, Sebastián? claro. ¿Usted estuvo en Europa? No, yo me le sé la vida. No, sí, claro, todo, sí. Eso ha sido muy bonito, que la gente ha logrado ver que esto, que muchas veces les generó fastidio, les tocó arrepentirse y darse cuenta que es una persona, como muchas de las que nos escuchan o nos ven, que simplemente quiere trabajar y que la vida le ha dado la fortuna de que ese trabajo se vea recompensado con logros que quiero poner en este momento al servicio de la ciudad. Bien, La Calera FM, ¿cómo calificarías tú La Calera FM y El Rincón de los Gatos? La Calera FM. Ah, por favor, por supuesto. Sí, la agua de panela, el quesito, la arepa, la amabilidad de Yasmín Martín, de todo el equipo, lo máximo. Y los gatos también. Los gatos hoy estuvieron ahí. No, estuvieron ahí. No, sí, ahí estuvieron haciendo un visita. ratico. Pues, Juan Daniel, muchísimas gracias. Aplauso para este Bravo. super invitado. De verdad, muchísimas gracias. Que todo en la campaña vaya súper bien, pero además que contemos con un embajador, ¿por qué no?, de La Calera hacia Bogotá, de los alrededores hacia Bogotá, de la radio comunitaria, teniendo en cuenta tu experiencia como consultor y como asesor del Ministerio de Comunicaciones, una pela que ha sido fuerte para los comunicadores locales, pero es un movimiento valioso que creo que hay que reforzar. No es valioso, es fundamental para la democracia y para el equilibrio informativo del país. La radiodifusión sonora comunitaria, los medios alternativos, porque hay convergencia, es fundamental para que haya democracia en Colombia, y por consiguiente, desde donde yo esté, siempre trataré de hacer lo mejor posible para fortalecer estos medios comunitarios alternativos del país. Bueno, pues saludos a Morita, una perrita muy linda que rescataste en Santa Fe, ¿no? Claro, ella también sufre igual que el papá. ¿Qué? Todo el mundo se la monta por gorda. Entonces está gorda. Yo le digo, es igual que a mí, que todo el mundo me la monta por la voz o por lo que sea. Entonces a ella todo el mundo, ay, pero está gorda.
Ay, no, las gordas somos lindas. Yo también tengo Obvio. unas daneses que son así de talante y todo el mundo. Sebastián se enrosca, dice, no hay que hablar de los cuerpos de los demás. Me parece espectacular con Sebastián. A la próxima, por favor. Claro, lo invitamos. Y bueno, pues, Dani, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad, gracias por escucharnos, por vernos, sobre todo por darnos la oportunidad de plantear qué queremos y que queremos contar con todos ustedes para que eso se haga realidad. Redes sociales, no podemos irnos sin, por supuesto. Bueno, la plataforma básica es la página web www.juandanieloviedo.com.co. Somos JD Oviedo A en Twitter y en TikTok. A eso le sumamos una R, JD Oviedo AR en Instagram y somos Juan Daniel Oviedo en Facebook. Con toda por Bogotá. Con toda por Bogotá. Juan Daniel, gracias. Yo me robo un pico. Un abrazo y a ustedes. Muchas les decimos gracias. Muchas Chao. gracias. Así la pasamos de bueno en este sofá. El próximo episodio, más personajes, más historias, más testimonios, más cosas bonitas para aportar a nuestra región y finalmente a nuestro país. Y bueno, pues nos despedimos. Gracias a ustedes por acompañarnos, escucharnos, vernos, comentarnos, compartirnos y hacer parte de este Rincón de los Gatos. ¡Chao! Chao. Gracias. Hágale la arepita. Hagámosle la Bravo. arepita entonces. Venga, pero es de público todo. ¡Bravo! Bravo. Es de público todo. Cada uno tiene su-